Alberto Corporán Reyes. ¿Usted hace comunicación porque le apasiona o lo ve como un hobby? ¿Cómo usted tiene la comunicación? Ambas cosas. A mí me apasiona, o sea, yo soy un comunicador, yo soy un educador nato. Yo nací como que yo pensaba ser piloto. Piloto, también. A mí me gustaba, pero él me bajó rápido porque él me preguntó, ¿a usted le gustan los números? Y yo digo, no, yo odio los números. ¿Qué tan importante es para un pastor hacer uso de los medios de comunicación? Pero, varón, la mayor alegría que yo siento es poder llegar a púlpitos donde nunca me van a invitar. Si usted no fuera comunicador, no fuera pastor, ¿a qué se hubiese dedicado? ¿Lo ha pensado? No, el profesorado. Bueno, sí, también, profesor de letras. ¿Pensó usted en algún momento que su pareja iba a estar aquí, que Dios le iba a dar a su familia en San Pedro de Macorís? Un hombre que viene lo más lejos de la capital, señores, de los Alcarrizos. No, para nada. ¿Sigue algún político internacional, nacional, del pasado, del presente? Bueno, yo siempre fui partidario del doctor Peña Gómez. Lamenté que no llegara a la presidencia, le fue arrebatada realmente. Bienvenidos amigos a su programa Personajes, Vidas con Propósito. Gracias por su sintonía. Inmediatamente vamos a ver a nuestro invitado de esta semana. Ahora el Señor lo está llamando ¿a qué? A servir. Un llamado al servicio. Hoy yo te estoy haciendo de parte de Cristo como si Cristo estuviese hablando literalmente aquí, que creo que lo está haciendo a través de mí. Te estoy llamando a servir a Cristo. Como acaban de ver, señores, hoy me honra recibir en el programa a un hombre que es un apasionado de los medios de comunicación, un pastor de esta ciudad de San Pedro de Macorís, un hombre apasionado por la música, por la literatura, por la ciencia. Yo tengo aquí en el programa hoy un científico, así que para mí es un placer recibir a mi pastor Alberto Corporán Reyes. Bájale algo eso de científico. Feliz, hermano, de estar aquí. Wow, cuánto me alegra, cuánto me gozo, porque hemos hecho esa empatía tú y yo de años, ¿verdad? No solo ahora porque soy tu pastor, pero yo soy su pastor, pero él es mi jefe. En la emisora él es mi jefe y en la iglesia yo soy su jefe. Así es. Así que somos jefes los dos. Jefes, así. Pastor, gracias por estar acá en el programa el día de hoy. Era ya justo que estuviera con nosotros y hace días quería tenerle aquí. Qué bueno que podemos estar y conversar un rato. Pastor, ¿cómo comienza esa... Voy a comenzar primero por el aspecto comunicación. ¿Cómo comienza esa pasión por los medios de comunicación, trabajar radio, dirigir radio? Me gustaría saber un poquito y que los oyentes y televidentes también sepan un poco de ello. Mira, a mí me anima tanto mi agilidad en la lectura. Yo tengo una vista muy buena y soy muy ágil en la lectura y en la entonación. O sea, puedo leer rápido sin que la gente deje de entender lo que estoy leyendo. Cuando yo descubrí ese talento, todas esas cosas me fueron motivando. Y yo tenía una pasión, yo escuchaba música clásica con la gente, con una emisora, la de la bachata famosa, ¿no? Sí. Entonces, pero yo tenía música clásica de maestros instrumentales y eso. Tengo un hermano que me inclinó mucho hacia esa música. Entonces yo comencé a hacer uso de mi voz para anunciar con mi hermano de parte de madre una carnicería, una guagua anunciadora. Una voz comercial ahí. Yo grababa anuncios para anunciar cosas en el barrio. Okay. Y entonces todo eso me fue motivando y me fue inspirando a estas cosas. Estudié locución en el 80. Y desde antes de terminar ya había en la Escuela Nacional de Locución, antes de terminar ya yo estaba en una radio, en Radio Renuevo, AM, y así por el estilo. Pero usted hace comunicación porque le apasiona o lo ve como un hobby. ¿Cómo usted tiene la comunicación? Ambas cosas. A mí me apasiona, o sea, yo soy un comunicador, yo soy un educador nato. Yo nací como me dijo un profesor, que yo pensaba ser piloto. ¿Piloto? También. A mí me gustaba, pero él me bajó rápido porque él me preguntó, ¿a usted le gustan los números? Y yo digo, no, yo odio los números.
en piloto tengo que tener muchas coordenadas. Eso no era para usted. No, eso no era para mí. Cuando usted llega aquí a San Pedro de Macorís, ¿cómo usted encuentra la comunicación de ese entonces? Bueno, un desierto en cierto modo, porque solamente unos que otros programas en emisoras, muy poco espacio que había. Y ahí cuando yo me encuentro, cuando viene esto, fue una novedad. La gente apoyó el medio, nos apoyó a nosotros, fue una sensación. Y eso me motivó a quedarme, porque yo no pensaba quedarme, pero ver el aprecio de la gente por lo que uno estaba haciendo, pues me sentí en mi agua. La comunicación ha evolucionado mucho, los medios también. ¿Cómo usted ve la radio y la comunicación en sentido general hoy día? Sabe que antes, por lo regular, se hacía una radio como más iglesia, aunque hay algunas que todavía mantienen ese concepto, pero ya la comunicación se ha abierto bastante, de que vemos medios de comunicación que no solamente hablan de la palabra de Dios y la oración, que es lo principal en el cristiano y en los medios, pero ver medios de comunicación más abiertos, tratando otros temas que antes no se trataban. Claro, así debe ser. Nosotros llegamos a hacerlo, pero con timidez. En la etapa de mi trabajo radial en Santo Domingo y aquí, hicimos de todo tipo de programas educativos, pero nos limitamos mucho. Todo era malo, uno lo veía todo como malo. El aspecto, por ejemplo, de análisis político lo hicimos, pero no muy frecuentemente, porque uno se sentía limitado. Veía todo como malo y peligroso. Entonces realmente uno ahora ya, ojalá yo tener el tiempo que tú tienes, estar dirigiendo un medio y yo no tener este cargo pastoral. Yo haría decenas de producciones, como lo he hecho aún en la estación que tú diriges, muchos tipos de programas diferentes, ya con una mente más amplia que la que yo tuve así que uno tenía la mente más limitada, a pesar de que yo me fui abriendo, pero no al nivel que lo hacen ustedes ahora, que hay menos miedo, ¿no? Pero la radio, lo que tenemos que cuidar, por ejemplo, las emisoras cristianas no pueden dejar de tener Biblia, tienen que ser bibliocéntricas. No pueden dejar de tener noticias, análisis, comentarios, política, educación, cultura general. Pero de todo, lo que no puede faltar es Biblia. Porque en los demás medios no va a haber Biblia más que un día me entrevisten a alguien. Entonces nosotros en mis producciones, yo me cuido de que haya un mayor porcentaje de Biblia, de información que los demás en otros programas no van a dar. Claro. Biblia, pero también cultura, política. Yo soy de la gente que entiende que es un medio de comunicación, que tiene que tener todo lo que pueda formar. Claro que sí. Aunque en un ratito vamos a estar hablando de la labor pastoral, pero ¿qué tan importante es para un pastor hacer uso de los medios de comunicación cristianos? Sabemos de que hay mucha gente que no son muy dados a los medios, pero sí vemos otro grupo de pastores que, a pesar de ser comunicadores y pastores, no se alejan de la comunicación, y usted es un vivo ejemplo de ello. Pero, varón, la mayor alegría que yo siento es poder llegar a púlpitos donde nunca me van a invitar. Yo puedo meter enseñanzas a la iglesia de allí, de acá, a los hermanos de allí, de acá, enseñanzas que a lo mejor ellos ni la comparten conmigo o que la quisieran. Hay hermanos que me dicen, a mí me gustaría escuchar eso en la iglesia, y yo sé que nunca van a hablar de eso. Y me hablan de cómo usted ha metido muchísimas cosas en nuestras iglesias, enseñanzas, siempre cuidando que sean enseñanzas constructivas, que pueden no gustar, pero cuando tú lo analizas te das cuenta que son razonables. Lo que yo siempre cuido es no meter cosas que dañen y que siempre división. No, nada que siempre división. Pero entonces para mí un pastor que quiere educar al pueblo. Mira, hay un concepto. Nos lo han enseñado los sacerdotes católicos, que es el sacerdote del pueblo. Ellos tienen ese criterio. El sacerdote del pueblo. Sí, no todos. Uh-huh. Porque hay muchos que son muy elitistas y demás.
Pero muchos católicos nos han enseñado a que este sacerdote es el sacerdote de Higüey, este es el sacerdote de tal sitio, abiertos. Yo soy el sacerdote de todo el mundo. Bueno, pues no, yo pienso así. Yo soy pastor de todo San Pedro. ¿No van a ir a la iglesia todos? No, pero yo pienso en ser un pastor del bueno, el malo y el feo, de todos. Entonces, por un medio de comunicación, llegamos a esa gente. Hoy son varios los que me han dicho, yo era ateo y hoy yo sirvo en una iglesia, a veces en la iglesia católica, y que me han llamado pastor, mi pastor, aunque nunca han ido a la iglesia. O sea, para mí es una honra porque es una forma de decir apoyo lo que estás haciendo. Claro. Entonces, un medio de comunicación te permite llegar a tantos miles de mentes diferentes e irlo uniendo, enlazando a través de un hilo que se llama Evangelio, que se llama Biblia, que se llama Jesús. ¿Entiendes? Haciendo partícipe la vida de Jesús a miles y miles de personas. Para mí eso es uno. Eso es muy importante lo que dices. Y en ese mismo sentido, pastor, comunicador Alberto Reyes, ya ampliando un poquito más la respuesta y la pregunta en cuanto a medios de comunicación, usted, que es un hombre que se mantiene actualizado, informado de muchas cosas, vemos hoy día una comunicación diferente en el aspecto ya general o secular, donde mucha gente hace uso de los medios de comunicación sin tener la preparación. Pero hay otros que van a los medios de comunicación con mucho morbo. Lamentablemente vemos hoy mucha morbosidad y de una manera u otra esto impacta a la sociedad. Y vemos de que esas personas se hacen virales y mucha gente los siguen. Sin embargo, mucha gente que hacen buenos contenidos le da brega a veces llegarle a la masa. Pero hoy vemos que el morbo vende mucho y que hay muchas personas que están en los medios cada día incursionando y a ellos les funciona la morbosidad, estar con malas palabras, estar, yo no diría que comunicando, diría yo que mal informando. Entonces, ¿qué crítica pudiera usted hacerle a ese sector de que está empañando, así lo llamaría yo, la buena comunicación? El paso, o sea, cuando pasemos, cuando gente como tú, como yo, como otros que han muerto, ¿verdad?, pasen, no se puede olvidar el valor, el aporte que han hecho. O sea, yo necesito dejar un legado en lo que hago, enseñanza, cambio, transformación de vida. Mientras que la chercha y perversión o contenido morboso, no es la palabra que quería usar, contenido morboso, no es algo de poca duración, se borra fácil. Personajes llega a ustedes gracias a Alcaldía Municipal de San Pedro de Macorís, COP Hillary, Clínica Familiar Dr. Franklin Peña, Hipermercado Nueva Visión, Diputado Alcibiades Tavares, Productos Arisolín, La Percha Lavandería, Clínica Dental Sonrimax, Agua Delicia, Padilla Álvarez, Odontología Avanzada, Jiménez Durán, Ferretería Comercial, Leo Robles Comercial, Doctor Ortiz Auto, Cadima Estudios. Ahora cambiando y vámonos a su faceta principal ahora mismo. Pastor de la Iglesia de la Cristianización San Pedro de Macorís, Templo del Espíritu Santo. Como dije ahorita, él vino con la encomienda a esta ciudad de dirigir un medio de comunicación. Pero a raíz de ese medio de comunicación vino su familia, pero también la iglesia. De la familia vamos a hablar más adelante. La iglesia, ¿algún momento estaba en la mente de Alberto Reyes estar frente a una congregación trabajando con tanta gente? Bueno, tengo que decir que Dios me metió en eso. No que yo lo aceptaba, porque yo le huía a eso. Era un lío. Sí, por mucho tiempo yo le salía huyendo a esto, porque a mí me lo dijeron varios gente de esos que Dios les da palabras de discernimiento. Un señor de Honduras me dijo en los años 70, me dio el nombre, me mencionó mi nombre sin conocerme y me dijo, tú vas a ser un pastor y vas a dirigir mucha gente
y demás. Y yo estaba, ok, muy bonito, pero no esperaba que eso sería. Entonces hay personas que se soñaron conmigo en esa dirección. Así que si yo te digo que no había pensado en eso, no te puedo decir que no, porque Dios me fue metiendo en eso, pero no me colocó hasta que ya yo no amaba el trabajo que iba a hacer. No me forzó a hacer algo, como ya cuando Él me llamó, es porque ya yo estaba casi listo para entenderlo. No listo de una vez, pero con el poco tiempo después ya me fui adaptando. Y cuando yo vine a San Pedro, no vine pensando en nada de iglesia, y pasaron unos 3 o 4 años. Yo vine en el 86, comenzamos el pastorado en el 90, no fue de una vez. El llamado pastoral, ya me lo habían hecho antes, pero realmente ahí en esa etapa yo acepté el llamado para finales de 1989 a pastorear. Recuerdo que mi esposa no quería saber de eso de pastorado tampoco, y yo no estaba tan a gusto, pero es que el Señor le pone amor a aquello en lo cual Él te llama. Entonces pone amor para que tú... Entonces ahora yo me deleito. Para mí el pastorado es una forma de invertir en la gente, de salvar, de transformar, de fortalecer familias, de reunir gente que adore a Dios y que sirva a Cristo. Eso para mí es un deleite, pero inicialmente eso no era así. Para mí era Aparte de ese amor que usted dice que Dios pone, pero también debe haber una preparación de la persona. ¿Usted se preparó para ello? ¿Venía preparándose? ¿Tenía ya la idea a lo que se iba a enfrentar? Ese gran reto de tener un grupo de personas a las cuales pastorear y lidiar con todo lo que conlleva ser pastor. El pastor Braulio Portes, que es nuestro padre espiritual en ese aspecto, aunque otros marcaron mi vida de manera muy especial, pero nos sacó de la radio acá cuando estábamos dirigiendo la programación, y nos llevó a adiestrarnos en Santo Domingo. Él tuvo la visión de llevarme más allá, porque yo solo pensaba en radio. Mis estudios para ser profesor en la UAS, que era mi sueño, y no estaba. Entonces él me fue llevando a mí a otro nivel, a ir pensando fuera de la radio en ministerio pastoral. Y nos dio un entrenamiento de 1 año, pero la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo fue una institución que me formó bastante. Hice cursos completos con ellos y con otras instituciones. Entonces ya la verdad es que me fue preparando, pero no hay una preparación mayor. No soy un egresado del Instituto Teológico, eso no, pero no hay una preparación mayor, además de un instituto teológico, que no lo desconsidero, que la práctica. Encontrarte con realizar el trabajo en la calle, de tú a tú, ver el cambio de la gente, ver personas adictas que pasan a ser libertados, ver hogares deshechos. Todo eso se convierte, desechos que se vienen a reconstruir. Todo eso se convierte en una escuela. Claro. Y aparte también la lectura. Este hombre que le gusta mucho leer, el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Sí. Leer buenos libros, leer buenos artículos, no solamente libros. Todos los periódicos tienen artículos. Yo soy un lector, recibo físicamente un periódico en casa. Entonces, cada una de estas cosas que uno lee te enriquecen para tener que dar. Cuando tengo que dar, tú recibes. Si tú recibes, puedes dar más. Claro que sí. E ir a todos los sitios donde uno pueda, que vaya a una capacitación, lo que yo pueda tomarlo. ¿Es tan fácil? ¿Es para todo el mundo ser pastor? No, eso no. Lo que pasa es que el organizar actividades desde un púlpito, eso no es tan difícil. Eso es fácil. Dirigir desde una plataforma, pero resulta que eso no es tan difícil. Ahora, llévalo a atender a la gente. Pero tú, como por ejemplo profesor que eres de locución, dar la charla hoy para todos ellos, los alumnos, eso no es tan complicado. Pero cuando ellos te comienzan a hacer preguntas,
o cuando ellos te presentan algo que no va en la clase, que tengo una depresión, que tengo una crisis y te piden un consejo. A ti te lo pedirían ocasionalmente, pero al pastor se lo piden diariamente. Tenemos que estar pendientes al que está herido, enfermo, al que le faltan 1,000 pesos, al que le falta alguien que lo lleve a la capital, al que tiene su hogar, que la botó la mujer, que hay depresión, hay crisis, hay deudas, hay problemas de salud serios, o crianza, un muchacho que está por su lado. ¿Sabe la felicidad que a mí me da, por ejemplo, ver cómo se ha enrolado Joel, tu hijo, al camino, y yo he servido como un segundo padre para él, verlo metido en mi casa compartiendo con mi hijo, verlo metido en dramas cuando en tiempo atrás estaba reacio a eso. Entonces eso no es fácil. Es fácil dirigir un evento, y puede ser alguien que hasta un bandido puede ser y lo dirige bien, pero pastorear a la gente, pastorear tú a mucha gente, y tú terminas aprendiendo que tienes que pastorear a un menor número de gente para que ellos manejen a los demás. En otras palabras, uno tiene que concentrarse obligatoriamente en manejar 20 o 30 líderes o menos, y que ellos dirijan a los demás. Y concentrarte en ellos, porque si te concentras en 100, 200, 300, 500, no puedes. Sería muy difícil. Así que el trabajo pastoral no es fácil, porque aún desde el púlpito tú tienes que saber qué tú vas a hablar. No es que estoy diciendo que eso es fácil, porque tienes que prepararlo con mucho entendimiento, pero que después de ahí viene el tú a tú. Y a ese tú a tú, cuando son 50 se soporta, cuando son 150, cuando son 200, cuando son 300, complicando más. Se va complicando más. Sí. ¿Se considera Alberto Reyes un pastor exitoso? Bueno, sí, yo diría que sí, pero hasta que no tengamos ese iglesia, ese templo terminado, eso nos falta. Queremos terminar un templo que perdure, ¿no? Pero el éxito no es solamente las edificaciones, el éxito son los cambios de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos personas que nos han seguido y que nos han pedido apoyo en diferentes partes del mundo, Suramérica, Centroamérica, Europa. Tenemos gente en muchas partes, y para mí la mayor éxito no es la cosa material. Se logra el púlpito, se logra el templo, y el templo puede quedarse sin gente en cualquier momento. Cualquier cosa puede suceder, pero el templo, por lo tanto, no es el mayor muestra de éxito. Puede tener, bueno, hay muchas iglesias grandotas que se han tenido que cerrar. Sí. Entonces, el éxito para mí mayor es que haya gente transformada, que el nombre de Cristo sea dado a conocer, y que haya gente que te siga y que quiera seguir los pasos que tú estás dando. Ese para mí es el mayor éxito. Pero dentro de las cosas materiales, nosotros soñamos con templos donde la gente pueda venir y reunirse, y templos que sirvan de centro de acción, como centro de acopio. Sí, claro. Vamos a recibir en esta semana, por cierto, mucha medicina que nos va a traer, y hacer operativos, o sea, atender a la gente, darle de comer al que falta, tener planes en los hospitales, en los barrios. Para mí eso es el mayor éxito ese. Claro, décadas en el pastorado, aparte de la construcción de esa mega iglesia que vamos a tener aquí en San Pedro de Macorís, ¿qué siente que le falta a usted en el pastorado? Bueno, mira, yo pienso que hay muchas iglesias desenfocadas, porque no nos, o sea, cuando tú dices me falta a mí me falta poder impregnar de mayor avivamiento a otras iglesias. Okay. Porque nosotros duramos unos 10 años dando vuelta en círculo con la misma cantidad de personas, donde
no nos cuestionábamos por qué estamos en un número similar de no pasar de 80 personas. Entonces, de alguna manera a mí me gustaría lograr que los que están limitados, no por cantidades, no es la iglesia más grande la que tiene más gente necesariamente, sino la de mayor impacto. La de una iglesia de impacto, de influencia, de provocar cambios. Y eso lo puede hacer hasta un templo pequeño, una iglesia pequeña. Pero no cabe duda de que una cosa que me gustaría es lograr que más iglesias tuvieran el deseo de avivamiento, de que se note el crecimiento, porque realmente hay iglesias que no nos hemos cuestionado por qué no hemos llegado más allá. Exacto. En la ciudad, aunque haya iglesias de cientos de personas, hay países donde las iglesias son de miles de personas. Sí, y nosotros tenemos que prepararnos para eso. O sea que tenemos que lograr que nuestras iglesias sean iglesias sumamente numerosas, pero funcionales. Pero para eso hay que preparar liderazgo. Claro, porque hay muchos que se enfocan mayormente en que la iglesia tenga más miembros, pero en que sea una iglesia que esté preparada, que tenga calidad, que tenga ministerios impactando a la gente. Eso es algo que va también a hacer que la iglesia sea más fuerte y más próspera. O sea, que es buena la cantidad, pero también la calidad de iglesia. Sí, ambas cosas son vitales. Ambas cosas, porque no puedes tener no puede ser que tengas una iglesia. Si alguien dice, lo que quiero es calidad, no cantidad, y uno dice, pero ven acá, pero la misma calidad te tiene que llevar a mayor cantidad de gente. Claro. Porque la calidad humana que tú le brindas a la gente tiene que hacer, como nos dijo una hermana el domingo, le voy a llenar, voy a traer cada vez más gente, porque ella está satisfecha porque ha recibido. Entonces la calidad te tiene que llevar a multiplicar. Es obligatorio eso. Una cosa no quita la otra. Y para mí, a mí me falta eso, poder tener una iglesia que impregne más ese mover, ese avivamiento a otras congregaciones. Y yo sé que lo vamos a lograr porque estamos cada día, fíjate que en nuestra ciudad hay un buen nivel de unidad. Sí. Y de compenetración y compañerismo. Entonces creo que estamos logrando mucho en ese aspecto, poco a poco. Claro que sí. ¿Qué cosas le dan satisfacción a usted y qué cosas le molestan en la vida? Bueno, a mí me molesta el egocentrismo, por ejemplo, el estar, que la gente solo piense en sí mismo. A mí me encanta manejar a la defensiva, no pensar que soy el primero que tiene que pasar. En cualquier fila yo siempre trato de que el otro pase primero. No ser el primero en comer, no ser el primero en pasar. Si llegué de último a este punto, como en Estados Unidos, que el que llegó de último espera que el otro pase. Los dos se juntaron, pero este llegó un segundo antes. Yo soy así, a mí me gusta que la gente cambie su nivel de vida, que no maldiga, que bendiga. Me gusta que la gente se colabore uno y otro, ser un propiciador de la paz, librar a la gente de matarse, vivir bien en armonía. Todo eso, ¿tú entiendes? Todo ese tipo claro. de cosas a mí me fascina. Que la gente que no nos peleemos, que tengamos amor, reconciliación, que seamos capaces de formar hogares estables. Soy partidario de formar hogares estables, que la gente sepa formar y permanecer en un hogar sin destruir su matrimonio. Soy defensor de la familia, de la unidad familiar. Creo, a mí me fascina ver una pareja unida, compenetrada. Para mí eso es un deleite. Personajes llega a ustedes gracias a Alcaldía Municipal de San Pedro de Macorís, COP Hillary, Clínica Familiar Dr. Franklin Peña, Hipermercado Nueva Visión, Diputado Alcibiades Tavares, Productos Arisolín, La Percha Lavandería, Clínica Dental Sonrimax, Agua Delicia,
Padilla Álvarez, Odontología Avanzada. Jiménez Durán, Ferretería Comercial. Leo Robles Comercial. Doctor Ortiz Auto. Cadima Estudios. Pasando a otro renglón de este diálogo con mi pastor Alberto Reyes, si usted no fuera comunicador, no fuera pastor, ¿a qué se hubiese dedicado? ¿Lo ha pensado? No, el profesorado, bueno, sí, también, profesor sí. de letras. Yo estudié en letras, a mí me hubiese encantado ejercer el magisterio docente enseñando en escuelas, enseñando letras. Pero a mí también me fascina la política. A mí me hubiese gustado. Alberto Reyes, senador, diputado. Exacto, algún regidor. A mí me encanta eso. Cuando yo te veo que tú estás aspirando, yo quiero que tú lo hagas porque ya yo no puedo hacer eso. Y nunca me decidí porque realmente me llegó el pastorado en un momento en el que el peso mayor era él era el pastorado. Pero ante tanta a veces rechazo que tiene la política, ¿cómo usted le hubiese gustado aspirar? ¿Por qué? ¿Qué le llama la atención? Porque por lo regular, cuando uno aspira o quiere aspirar, hay alguna causa que te mueve a ello. Yo te presenté un motivo principal de mi vida, aparte de servir a Cristo, que es la educación. Pero hay otro renglón que es el servicio. Entonces, cuando tú combinas lo que es educar y servir, fantástico. A mí me encantaría haber sido, no es que voy a aspirar, no es que estoy aspirando. Yo deseo, al contrario, mi papel ahora es abrirle puertas a gente como tú y apoyarlos para que lleguen. Pero ¿a qué? Para servir, no para servirse, sino para servir a la población. O sea, en cualquiera de esas instituciones que yo hubiera estado y he servido de asesor, de políticos, de diputados, de alcaldes, he servido en renglones en ese sentido. Pero para mí el norte es servir. O sea, si hubiera en una de esas posiciones, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo canalizar que tal cosa suceda? Claro. Eso para mí es servir. Al lograr que esta persona reciba algo que anda buscando y canalizar que lo pueda lograr. Y desde esas instituciones, desde esos cargos, desde esas posiciones, es mucho más fácil lograrlo que desde otros renglones. Entonces, por eso me gusta eso. Me gustaría escuchar su opinión con relación a la clase política que tenemos hoy día. Políticos que son serios, que son responsables, pero también tenemos políticos corruptos que lo hacen mal, que están en la justicia, pero hay otros que se cuidan y van a la política realmente a hacer lo correcto. ¿Cuál es la percepción suya con relación a la clase política de la República Dominicana? Como que repiten muchos los mismos errores, porque realmente cada partido, o sea, es una pena que no haya partidos distintos, son muy similares, son más o menos cortados con la misma tijera. Entonces, para mí sería bueno que los políticos mantuvieran su palabra, que fueran íntegros, que lucharan contra la corrupción, porque no tiene que haber apoyo a la corrupción para ganar dinero, porque el estar sirviendo te permite recibir mucho apoyo. Claro. No tiene por qué corromperse, pero muchos de alguna manera apoyan actos y cosas que van en contra de la población. De repente tú ves que suelen salir muchas denuncias de corrupción. Entonces eso duele, pero realmente, pero además esos políticos tienen que combatir los grandes males. O sea, ahora mismo nosotros tenemos 2 o 3 grandísimos males, lo que son los accidentes de tránsito. Tiene que haber gente pensando, políticos pensando, qué voy a sugerir, qué vamos a hacer, y las muertes de mujeres por parte de hombres, la gente, los políticos. O sea, si yo estuviera en una de esas posiciones, sería pensando todos los días, ¿qué me invento? ¿Qué podemos hacer para reducir esos números de muertes de mujeres por parte de los hombres? Y cómo hacer que realmente sean protegidas.
Entonces yo entiendo que los políticos, además de servir al tú a tú, al día a día, tienen que pensar en estrategias de comunicación, estrategias de educación. A los hombres hay que educarlos para que eso no puede seguir pasando, tantas muertes. Entonces, un político tiene que pensar qué estrategia hago para yo llegar a que esta persona no se suicide, no mate a nadie, no esto. Eso tiene que moverme, no solamente a un sueldo. Sí, exacto. Que muchos van por el beneficio solamente Sí. que le genera el cargo, el beneficio económico, la influencia que puedan tener, pero no les resuelve un problema, no plantean nada en beneficio de la sociedad. Y entonces pasan a ser parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Exacto. Y nosotros tenemos que ser parte del problema, o sea, parte de la solución, o sea, ver el problema, pero obviamente no son solo los políticos. Los comunicadores tenemos que ser parte de la solución. Los pastores, los líderes, pienso en eso, que tengamos una buena imagen siempre, que podamos crear confianza, que la gente se atreva a acercarse a nosotros a la hora de ver que hay una solución, que por aquí podríamos tener una crisis, una solución a una crisis matrimonial, una solución a una crisis de la población, las necesidades que la población que debe recibir, las soluciones a necesidades que tiene que recibir la población. O sea, los políticos tienen que estar pensando en eso. ¿Qué puedo hacer para traer a mi pueblo tal solución? Desvelarse en eso. ¿Se atrevería a mencionar, ya para cerrar el tema de la política, tiene usted sigue algún político internacional, nacional, del pasado, del presente, algún modelo que le llame la atención y le guste? Bueno, yo siempre fui partidario del doctor Peña Gómez y lamenté que no llegara a la presidencia, que le fue arrebatada realmente en ese momento con el doctor Balaguer. Fue un lamento, él siempre fue mi ejemplo, y llegué a conversar con él, llegué a ser maestro de ceremonia en 2 ocasiones donde él estuvo. Sí. Y sí, aquí mismo en San Pedro y una en Santo Domingo, y llegué a conversar brevemente con él, pero que uno lo veía, para mí fue un modelo. Y Jimmy Carter fue ese presidente que se salió de su esquema, que no podía repetir obligatoriamente, porque él era él fue un pastor, una especie de pastor, un presidente pastor, y hasta su último aliento de vida sirviendo a todos. Para mí fue un modelo. Mandela, el de Sudáfrica. Sí, Nelson Mandela. Para mí, bueno, no era político, pero la Madre Teresa de Calcuta. Varios sacerdotes católicos, yo he sido admirador. El director, aquí hubo un sacerdote que era director de la pastoral juvenil, que nunca lo traté, pero yo decía, Dios mío, qué hombre tan noble. No recuerdo su nombre. Entonces hay gente que en todos los ámbitos. Como dije ahorita, él vino con la encomienda de dirigir a Radio Mar aquí en San Pedro de Macorís. De ahí llegó la iglesia, pero antes de eso también su esposa, esta que está aquí, esta morena. ¿Pensó usted en algún momento que su pareja iba a estar aquí, que Dios le iba a dar a su familia en San Pedro de Macorís? Un hombre que viene lo más lejos de la capital, señores, de los Alcarrizos. ¿Pensó en algún momento que usted iba a tener su familia en este pueblo? No, imposible, no, para nada. Pero es que el Señor designa, las designaciones. Dios hace cosas que tú no te imaginas. O sea, José no se imaginaba que iban a cumplirse los sueños de sus hermanos y con su papá, los sueños que él tuvo, los sueños que Dios le dio a él, que Dios le puso a él. Él no se imaginaba que eso se iba a cumplir de una manera más allá de lo que él hubiese pensado. Se cumplieron sus sueños, pero así, mira, yo no estoy cumpliendo mi sueño, yo estoy cumpliendo el sueño de Dios. Wow.
Porque José no tuvo él no tenía sueños, él no tenía ninguna aspiración de esto ni de aquello. Él lo que fue enseñado y aprendió los valores que le transmitió su padre. Sí. Pero los sueños que José tuvo no fueron sueños de él, fueron sueños que Dios puso en él. Entonces yo no vine aquí para cumplir mi sueño, yo vine aquí para cumplir el sueño de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener, esto tiene que ser alto, estos valores de la cristiandad tienen que ser altos. Porque es que yo no estoy cumpliendo yo no tenía ningún sueño de ser pastor. Yo tenía el sueño de ser profesor, de ser decano de la UAS, de una entidad educativa. Pero Dios tenía sueño de tener un hombre de Dios al frente de una iglesia aquí, entonces es el sueño de Dios. Yo tengo que cuidar por cumplir el sueño de Dios. ¿Qué tanto? Y para eso entonces Dios me coloca una mujer que entonces viene a ser piedra angular. Entonces yo la apoyo, la estimulo, yo la estimulé. No puedo decir que su desarrollo es por mí, no, pero que yo participé y participo en su crecimiento. Estamos plenamente unidos, no perfectamente, pero sí bien unidos. Y entonces esa esposa viene a fortalecer lo que yo deseaba. Yo quería un hogar estable y quería una mujer que apoyara mi visión. Cuando ya yo comienzo el pastorado, ahora quisiera una mujer que me apoye en lo que estoy haciendo y que caminemos juntos. Claro que sí. Eso mismo le iba a preguntar, que qué tanto ella ha aportado en el desarrollo personal del hombre, de Alberto Reyes, muchísimo. Y también en el aspecto ministerial y familiar. En todos los aspectos, mucho, porque están las críticas, las correcciones, no, así no lo hagas, ¿por qué hiciste esto así? Vamos a hacerlo de esta manera, no debiste dejar esto, o sea, todo eso en el ámbito de la familia que formamos, esos 3 hijos, fueron 4, uno murió a los 4 años, pero esos niños, esos muchachos que hoy están sirviendo en la iglesia, entonces más la esposa, se convierten en como algo por lo cual vivir, como una razón de vivir, apoyar a esos hijos, apoyar a esa esposa, nos ayudamos las partes débiles, lo que me falta a mí le sobra a ella, lo que a ella le falta me sobra a mí, etcétera. O sea, tenemos el ser complemento. Claro. Eso para mí es vital, que la pareja entienda que se te da un privilegio de un hombre, una mujer, que Dios te dio, eso como un tesoro. Claro. Consérvalo y desarróllalo, porque eso te va a alimentar a ti mismo. Es como Joel, tú lo formas, lo ayudas a formar, y ahorita él está produciendo y siendo de ayuda para tu propio hogar y para tu propio bolsillo y para tu imagen y para las necesidades que puedan haber en ti mismo. No sabes tú hasta dónde llegará él. Claro. Hay que apoyarlo para que llegue lejos. ¿Qué satisfacción le da a usted ver a sus 3 hijos integrados en el ministerio de lleno? No como muchos pastores que lamentablemente no tienen a sus hijos en el ministerio sirviendo al Señor como desearía todo padre, todo pastor, tener sus hijos involucrados en el ministerio junto a ellos. Pero verlos los 3 activamente integrados en la labor pastoral con ustedes. Pero eso es, como te digo, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El fin del discurso oído en una familia, que es lo máximo que tú puedes lograr en una familia, en el ámbito familiar, tener tus hijos íntegramente dedicados a Dios, que no están creando problemas, buscándose enemigos. Eso para mí es 1A, que hay pastores que han tenido sus hijos divorciados totalmente, que hay que ver por qué sucede eso. Eso es la respuesta sería muy amplia, pero parte del asunto tiene que ver con ser un modelo, que nuestros hijos vean en nosotros sinceridad, claro, que no vean disparidad. Entonces yo estoy elogiando a mi esposa al frente y maltratándola en el hogar. Que vean que estamos consagrados a mi hogar, a mi esposa, dar ejemplo. Entonces, además motivarlos. La iglesia el pastor tiene que sacar tiempo para descansar, para llevar a sus hijos de paseo.
Hay muchos que no lo hacen. No. Hay muchos que lamentablemente mueren de problemas de salud, otros que su familia se desintegra, otros que lamentablemente su ministerio se viene abajo porque descuidan esa parte que tiene que ver con la familia, la dedicación a la familia. Muchos entienden que no, que mi principal ministerio es la iglesia y lo demás es secundario. Bueno, mi principal ministerio es mi familia. Porque si la Biblia dice que gobierne bien su casa, que para que estén en la iglesia es necesario que gobiernen bien su casa. Que para mí el primer ministerio es la familia, no la iglesia. Claro. El trabajo familiar va primero por encima de cualquier otro. Y si yo lo descuido, entonces, bueno, están así que si mi matrimonio se va a pique y mi esposa me quite el apoyo, los hermanos de la iglesia dirían, no, pero yo quisiera otro pastor. Sí. ¿Se entiende? Entonces realmente es necesario que el pastorado entienda que nuestros hijos no tienen que ser como si fueran esclavos que no pueden tener libertad para pasear, para conocer. Hemos hecho, cuando los muchachos eran pequeños, llegamos a hacer viajes internacionales o de aquí, vamos todavía están uno de ellos casados y aún así, una vez al año nos vamos a hacer algo juntos. Como familia, y olvidamos la iglesia por 3 o 4 días. Buscamos días que no afecten la iglesia, pero si la afectan, no importa, siempre que tú lo hagas alguna vez. Sí, claro. Porque es que no puede ser que tú no puedas desligarte un día para dedicarte solo a paseo, a descanso. Y mayormente cuando tiene un liderazgo fuerte que también le sirven de soporte. Sí, que yo estoy ausente y la iglesia sigue mejor que cuando estaba yo. Claro que sí. Ya en la recta final, pastor, le quiero mostrar algunas imágenes y quiero que usted me dé la opinión de estas imágenes, imágenes que le voy a presentar, de qué tanto ha influido en usted. Esta es la primera imagen. El pastor Braulio Portes. Ese hombre me llevó me marcó tanto. Él fue que me desafió a ser pastor. Pero cuando yo comencé con el pastorado, yo lo que estaba era pensando en la forma como me enseñaron. Me enseñaron que la iglesia es un lugar humilde, pequeño. Busca el lugar. El concepto que yo tenía es, busca el lugar más chiquito y más barato, aunque no importa, porque es para glorificar al Señor. Y él me tumbó eso de la cabeza. Él me dijo, no, tú tienes que pensar en el lugar más alto, el mejor. Porque cuando tú vas a la Biblia, lo que el Señor ponía era exigencia de así quiero el templo. Excelencia. Y entonces él comenzó a cambiarme la mente. Tienes que vivir en una buena casa. Porque si tú no eres próspero, ¿cómo tú vas a decirle a los demás que Dios bendice y que Dios prospera? Y llegó a ir a mi casa y a decir, no, esta está bien, pero está en una parte de atrás. Vamos, eran casas rentadas. Piensa, vamos, tiene que tener, vive bien, porque Dios te va a proveer. Y ministrale a la gente en base a creencia. No, él nos enseñó que las cosas, el templo no es lo principal, sino la gente. Dedícate a la gente, sírvele. Y la gente trae recursos. No te preocupes por local, preocúpate por gente. Porque la gente trae recursos y con esos recursos tú haces el templo. Pero no te concentres solo en el templo, concéntrate en ayudar. Nadie vive solo. Andy llega, tiene esposa, hijos, vecinos, demás. Concéntrate en servir. No te preocupes tanto por que te den, sino dales tú, sírvele tú. Wow, tremendo. Me enseñó demasiado, me está enseñando todavía, cada vez que me junto con él, ancianito ya, pero todavía. Wow. La siguiente imagen. Doña Miriam Robles. Sí. Esa señora que me encantó, ser mi suegra, ser madre de mi esposa y ver los valores con los que ella guió a sus hijos. Esos hijos fueron instruidos de una manera que soy testigo del valor que ella nos daba. Me hice un hijo de ella, más que mi suegra era como mi mamá también. Apoyó la iglesia tanto, nos dio tanto apoyo para la congregación, para que creciera, para que de alguna manera se desarrollara.
que se desarrollara nuestro ministerio. Trabajó mucho en mi esposa y yo para unirnos hacia objetivos comunes. De verdad que y ella viniendo de tanta experiencia de las asambleas de Dios, participé tanto con ella en muchos momentos en la iglesia, en la casa. La verdad que disfruté mucho del compañerismo que me dio Miriam Robles y me enseñó bastante. Qué bueno. Con la siguiente imagen le quiero hacer la pregunta también. Mire esta imagen. Cuando usted ve ese logo, Templo del Espíritu Santo, Iglesia de la Cristianización, cuando usted lo ve, ¿qué usted siente? Mi iglesia. Sí, yo lo que siento es como un centro de transformación. Yo lo que me acuerdo es del tanto rechazo que yo recibí. Nosotros recibimos tanto rechazo y todavía hay gente que no nos soporta por el aspecto de la cultura general. Sí. Por las prendas, fuimos de los primeros que nos atrevimos a decir, nosotros somos una iglesia de avivamiento, no nos identificamos tanto como pentecostales, pero en el fondo eso es lo que somos. Sí. Le damos libertad al Espíritu y podemos hacer que se hable lengua, que se dones, que todo el Espíritu se mueva sin necesidad de que no podamos tener prenda a las mujeres o un bigotico a los hombres o cosas por el estilo. En otras palabras, cuando yo veo eso, me acuerdo de pastores que me han dicho, nosotros si lo criticábamos a usted, creíamos que era usted en una antesala del infierno. Todavía hay gente que lo piensa y que considera que uno no es cristiano. Son mundanos. Sí, pero entonces mira, yo hasta me río de alguna gente. Resulta que fácilmente tú te pones a ver por el hecho de que nosotros apoyemos, por ejemplo, las prendas de las mujeres o un pantalón en las mujeres, pero resulta que tú encuentras una juventud que no está en pecado en la iglesia. Apasionada. Una juventud con un avivamiento. Sí. Y yo recuerdo iglesias que han desaparecido los ministerios juveniles. Sí. ¿Qué parecen? No somos cristianos, sin embargo, yo no me veo con grandes problemas de adulterio y fornicación dentro de la iglesia, de que este hermano hizo tal cosa con esta otra persona. O sea, yo veo, no me siento cargado con un desorden en la iglesia, que combatimos el pecado. Sí. Y las doctrinas básicas están aquí. Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es una persona. Es decir, fácilmente, bueno, yo debí traer un traje, un saco hoy. Cuando tú vienes a ver, no me permite predicar en la iglesia porque yo no traje un saco. Pero fácilmente pones a uno. Yo tengo 39 años y un chisma de buen ejemplo matrimonial. Y fácilmente no me pones a mí, pero porque no traje una corbata, y fácilmente pones a un tipo que tiene 2 o 3 mujeres y 2 o 3 aventuras que tú no tienes idea de la que lo tiene, de cómo vive, y de repente esa persona tiene un desastre. Entonces, hoy en día yo creo que cuando yo veo Templo del Espíritu Santo, yo me siento, como yo vengo de niño, entonces yo decía, contrario, me gustaría que la iglesia fuera así, asado, como que tuviera así, que respondiera a estas necesidades de la gente. Entonces, cuando ya el Señor me da madurez y no solo cuando me permite la iglesia ser pastor, sino cuando ya comienzo a desarrollarme más, entonces ya comienzo ya a pensar, bueno, déjame hacer lo que yo hubiese querido que alguien hiciera en su iglesia, vamos a hacerlo aquí. Claro. Y por eso estamos constantemente provocando cambios en la iglesia, porque para mí es como cuando tú no has tenido carro y tienes el primero. Sí. Pero para mí el pastorado, yo como que comencé ahora. Wow. Siempre siento que estoy comenzando y que quiero aprender y que quiero que la iglesia sea de impacto y que sea el instrumento que Dios pueda usar. Claro. Tú tienes que ser el instrumento que Dios pueda usar, que tu orgullo no te lo impida, que tu jactancia ni tu complejo de superioridad. Wow. Que nada impida que el sueño de Dios, lo que Dios ha soñado en la radio, tú diriges una emisora, entonces tú tienes que... ¿Qué Cristo haría si Cristo estuviese dirigiendo esta emisora, Radio Nuevo Testamento en Jerusalén? Y entonces hacer lo que Cristo haría
a través de ese medio. Tremendo. Personajes llega a ustedes gracias a Alcaldía Municipal de San Pedro de Macorís, COP Hillary, Clínica Familiar Dr. Franklin Peña, Hipermercado Nueva Visión, Diputado Alcibiades Tavares, Productos Arisolín, La Percha Lavandería, Clínica Dental Sonrimax, Agua Delicia, Padilla Álvarez, Odontología Avanzada, Jiménez Durán, Ferretería Comercial, Leo Robles Comercial, Doctor Ortiz Auto, Cadima Estudios. Debo decir que cuando yo buscaba una iglesia donde congregarme, después que tuve que salir de donde estaba analizando a cuál iglesia voy. Yo tenía buena relación con muchos pastores. Comencé a visitar algunas iglesias. Visité la cristianización. Le manifesté que andaba en eso. Usted me dijo, visita, sigue visitando, no sea un miembro activo inmediatamente, visítanos, como es la costumbre que usted tiene de muchos, porque es uno de los pastores que no atrae gente de una vez. No, queremos ser parte de su iglesia. Ven, no. Piénsalo bien, visítanos y si te sientes bien, pues entonces, ok, te aceptamos. Pero realmente lo que más me impactó primero fue su forma de ser. Porque lo trataba él desde antes de ser mi pastor, oficialmente. Veía su forma de ser, su persona, y eso me ayudó a que yo me acercara a la iglesia. Y cuando me acerco a la iglesia, que pude ver el formato de la iglesia, una iglesia de Dios, una iglesia que restaura, una iglesia de avivamiento. Yo dije, no, pero ya, ¿para dónde voy? Ya, esta es la mía y aquí me he quedado. Así que, pastor, gracias por apartar de su tiempo tan importante. Y ha sido, déjame decirte que ha sido de gran bendición tu estar en la iglesia. Nunca me imaginé que iba a ser tu pastor cuando te conocí. Y has aportado, porque no te limitas me criticas, o consejo, orientación, donde crees que puedo mejorar, donde crees que hay un peligro, estás ahí. Ha sido una pieza clave. Agradezco. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros y ustedes, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.